La teoría de la conducta. La acción y la omisión como primer elemento del delito. Las funciones de los conceptos de acción y de omisión. Tomaremos como punto de partida la observación de la naturaleza del comportamiento humano para configurar el sistema de mandatos y prohibiciones que eviten la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos. Así, el artículo 10 del Código Penal dice que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Mayrhofer sintetizó las funciones que ha de cumplir el concepto de acción, inclusivo de la omisión, para ser útil en el ámbito de la concepción sistemática del delito. La acción y la omisión como base de la estructura del delito, función lógica. Se trata de establecer los caracteres de los que predicar los requisitos materiales o valorativos que permitirán calificar la conducta como delictiva. De modo que los conceptos ofrecidos han de ser lo suficientemente amplios para que todos los fenómenos que puedan constituirse en delito queden integrados en los mismos. La acción y la omisión como enlace de la estructura del delito, función sistemática. Acción y omisión han de servir de hilo conductor de los demás elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y penalidad. De modo que las definiciones deberán ser valorativa y descriptivamente neutrales para no prejuzgar los caracteres siguientes del delito. La acción y la omisión como límite de la estructura del delito, función práctica. Los conceptos de acción y omisión deben ser suficientemente concretos para excluir aquellos fenómenos que por sí solos no puedan ser relevantes para el derecho penal. De todos los fenómenos asociados al ser humano, habremos de limitar el análisis a los que, por ser definidos como acción o omisión, puedan llegar a ser calificados como delictivos. Los conceptos de acción y de omisión en la moderna ciencia del derecho penal. Planteamiento y crítica de los distintos modelos. El concepto causal de acción, el cientificismo de von List y Belling. Se sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX. Conocidas como concepción clásica o neoclásica del delito, parten del contraste entre objetivo o de lo injusto y subjetivo o de la culpabilidad. Tratando de proporcionar una visión científica de los elementos del delito, en el ámbito de la acción se propone su objetivación y mecanización, centrándose en su faceta causal. El planteamiento del concepto causal de acción de von List define la acción humana como una modificación causal del mundo exterior, perceptible por los sentidos y provocada por una manifestación de voluntad que puede consistir en la realización o no realización voluntaria de un movimiento corporal según nos encontramos ante una acción o una omisión. El contenido de la voluntad es totalmente ajeno al concepto causal de acción. En consecuencia, pertenecen a la acción todos los resultados causalmente producidos, fueran o no queridos por su autor. La crítica al modelo causal de acción se establece en dos direcciones: por ser un concepto excesivamente amplio y por las fricciones con los comportamientos omisivos. Por su amplitud, el hecho de que se trate de una concepción fundamentalmente mecánica de la acción humana lleva aparejada su falta de límites, lo que resulta inasumible en los siguientes niveles de la estructura del delito: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad.
Por ejemplo, el lesionado leve por una persona que al ser trasladado en ambulancia fallece durante el traslado. En el modelo causal de acción se colma el tipo de homicidio, que solo cabría excluir cuando se analizara la culpabilidad. En cuanto a las fricciones entre el modelo causal y los comportamientos omisivos, quien omite en el mundo físico simplemente no evita un resultado provocado por un curso causal ajeno. De ahí que no se pueda aceptar con carácter general la visión causal de los comportamientos omisivos. Por ejemplo, quien no auxilia a otro que se está ahogando no causa su muerte, simplemente no la evita. Tampoco el requisito de la voluntariedad es necesariamente un elemento de los comportamientos omisivos que pueden ser involuntarios. Así el socorrista despistado que no se apercibe de que alguien se está ahogando. El concepto finalista de acción, Belzel y los aspectos subjetivos del comportamiento humano. El planteamiento del modelo finalista de acción, en opinión de Hans Belzel, parte de que para conseguir sus objetivos, el derecho no puede pasar por alto que lo que caracteriza a la acción humana en la esfera ontológica es que el sujeto dirige su conducta hacia un fin. La acción es, por tanto, ejercicio de acción finalista. En expresión gráfica dice que mientras que la causalidad es ciega, la finalidad es vidente. Así pertenecen al concepto de acción finalista todas, pero solo aquellas consecuencias que se encuentran comprendidas por la finalidad. La finalidad define los límites externos de la conducta activa. La delimitación del contenido que abarca la voluntad de realización del sujeto o finalidad es decisiva en la determinación de los límites de la acción. Así, pertenecen a la acción los resultados que constituyen el fin que persigue el autor, también las consecuencias que el autor considera necesariamente unidas a la consecución de su fin principal, y finalmente las consecuencias de la acción que el sujeto entiende meramente posibles, pero con cuya producción cuenta. Por el contrario, no forman parte de la acción las consecuencias no incluidas en la voluntad de realización del sujeto, porque habiéndolas previsto, confía en que no se produzcan o porque ni siquiera las había previsto. Por ejemplo, la causación de un atropello por no haberse apercibido de la fase roja del semáforo. Define la omisión como la no realización de una acción finalista cuando se tenía la capacidad de llevarla a cabo. La crítica al modelo comienza por los delitos imprudentes. Al no abarcar los resultados no incluidos en la voluntad de realización, algunos autores critican el defectuoso encaje del finalismo con las conductas imprudentes. Belzel responde que en los delitos imprudentes existe en todo caso una acción finalista, y el análisis de sus elementos ontológicos es precisamente el que va a permitir la declaración de imprudencia. Son los medios empleados y las formas de dirección finalista de la conducta los factores que permitirán determinar si el sujeto actuó o no imprudentemente. El resultado y la relación de causalidad constituyen requisitos del siguiente nivel de análisis, que es la tipicidad. Así, por ejemplo, el análisis de la forma de conducir. En cuanto a la omisión en el ámbito del finalismo, siendo cierto que la omisión en el plano físico es la nada, no es causal y tampoco puede ser finalista, la trascendencia de las críticas hechas al modelo vienen de la mano de la búsqueda de un supraconcepto comprensivo de acción y omisión que ya está actualmente desterrado
en pos de un modelo binario de conducta, por acción o por omisión. Los conceptos social y significativo de la conducta, los intentos de superar los modelos ontológicos del comportamiento. Nuevos patrones incluyen en el primer estrato de la estructura del delito conceptos claramente valorativos. Así, para el concepto social de acción, para Hezek, la acción humana es toda conducta socialmente relevante y lo será siempre que afecte a la relación entre el individuo y la sociedad, repercutiendo sus consecuencias sobre la misma. Su desarrollo contiene referencias hacia la previsibilidad objetiva de los resultados que conduce a un desbordamiento, puesto que se enmarca dentro de la tipicidad. El concepto significativo de acción estima que lo que realmente define el comportamiento no es el sustrato ontológico, sino la atribución social de sentido, que nuevamente entra en conceptos valorativos. Crisis y renuncia de la conducta como base de la estructura del delito. Posturas ulteriores o bien se integra en la conducta caracteres propios de elementos como la tipicidad o la culpabilidad, o bien se prescinde directamente de la autonomía de acción u omisión, integrándolas en la tipicidad o incluso en la antijuridicidad que se propone como primer elemento de la teoría jurídica del delito. Así las cosas, concepto y estructura de acción y omisión. Partiendo de un concepto ontológico, prejurídico de la conducta, entroncado con el finalismo, acción y omisión son estructuras lógico-objetivas previas a cualquier valoración sobre su trascendencia jurídica. Concepto de acción. La acción es el ejercicio de acción finalista. El sujeto, mediante el manejo de los cursos causales, dirige su conducta a la consecución de un fin. Es un concepto ontológico o del mundo del ser sobre el cual el derecho desarrollará posteriormente sus valoraciones. El ámbito de la acción viene determinado por el contenido de la voluntad de realización, articulado en tres niveles: lo querido, lo necesariamente unido a ello y lo posible con cuya realización se cuenta. Los resultados causalmente producidos, pero ajenos a la finalidad del individuo, no forman parte de dicha acción finalista. Desde un punto de vista lógico, en el concepto finalista de acción se encuadran los aspectos fundamentales que sirven de base para determinar el núcleo esencial de la imprudencia, que es la inobservancia del cuidado objetivo. Desde un punto de vista sistemático, el concepto de acción finalista es valorativa y descriptivamente neutral, de modo que no prejuzga el resto de caracteres de la teoría jurídica del delito. Y desde un punto de vista práctico, la acción como ejercicio de actividad finalista limita el ámbito del comportamiento al excluir los fenómenos que por sí solos carecen de trascendencia penal. En cuanto a la omisión no es la mera ausencia de comportamiento, sino que se trata de la no realización de una acción cuando se tenía capacidad concreta para llevarla a cabo. De manera que el sujeto debe conocer o poder conocer la situación real en la que se desarrolla la conducta. El sujeto debe conocer o poder conocer las circunstancias materiales externas y la disponibilidad de medios e instrumentos necesarios para poner en práctica la acción. Y el sujeto debe conocer o poder conocer que cuenta con los instrumentos y capacidades necesarios para llevar a cabo la acción. Es la concreta capacidad
de dirección finalista de la conducta. Si bien el comportamiento omisivo es la nada mecánica, de modo que no puede incluirse en su concepto resultado físico alguno, en ningún caso es la nada social. Así, el resultado será parte del comportamiento omisivo si está incluido en la voluntad de realización del sujeto, si el sujeto ha dirigido su omisión a la producción del resultado. Límites de la conducta, causas de exclusión de la acción y de la omisión. Exclusión de los sucesos que no tienen su origen en una persona física. Así, los fenómenos de la naturaleza o provocados por animales, a menos que guarden relación con una conducta humana, como la falta de control sobre el animal o la provocación al mismo para que dirija un ataque. O los actos de las personas jurídicas que presuponen en todo caso el comportamiento de una persona física. Exclusión también de determinados fenómenos con origen en las personas físicas, así el pensamiento, la fuerza irresistible o vis absoluta, no la relativa o vis compulsiva. Otros movimientos corporales como la epilepsia, el sonambulismo o actos reflejos en sentido estricto. Y supuestos límite como la hipnosis y la narcosis, si bien en estos casos se opta por admitir la existencia de una conducta derivándose al análisis de la culpabilidad, la posible aplicación de eximentes o atenuantes según la comprensibilidad de la ilicitud del acto y la posibilidad de actuar conforme a dicha comprensión. Los conceptos de acción y omisión y la determinación del tiempo y lugar de comisión del delito. Roxin añade como cuarta función de la conducta la concreción del tiempo y lugar del delito. No obstante, las mismas están a caballo entre la teoría de la conducta y la tipicidad, al no poder abarcar supuestos como el resultado de los delitos imprudentes y de gran parte de los delitos omisivos. No hay problema en los delitos en que coinciden conducta y resultado en el mismo tiempo y lugar, o en los delitos de mera actividad o realización de la conducta. En los demás casos, en que conducta y resultado se distancian en el tiempo o el espacio, o delitos complejos, continuados, permanentes o habituales, se han formulado tres teorías: actividad, resultado y ubicuidad. La aplicación en el tiempo se decanta por la teoría de la actividad. Así, el artículo 7 del Código Penal dice que a los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. Igual sucede en materia de prescripción, si bien desde la ambigüedad que resulta de la expresión comisión de la infracción punible, que abarca tanto la conducta como el resultado. Así, el artículo 132.1 del Código Penal dice que los términos previstos para la prescripción del delito se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. No obstante, se concreta más y por eso se tiende a la teoría de la acción y no del resultado en el siguiente párrafo. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán respectivamente desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad y, si falleciera antes de alcanzarla, a partir de la fecha de fallecimiento.
La aplicación en el espacio debe seguir la teoría de la ubicuidad ante el silencio del Código Penal y sin perjuicio de la jurisdicción española en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los sujetos y las consecuencias de la conducta: sujeto activo y sujeto pasivo del delito, objeto y perjudicado. El sujeto activo del delito, excurso sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sujeto activo del delito es la persona física que realiza la conducta. Actualmente, cabe la posibilidad de considerar a las personas jurídicas sujetos activos del delito, y ello a partir de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Así, el artículo 31 bis del Código Penal indica que en los supuestos previstos en este código, por tanto supuestos tasados, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. También de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se construye sobre la base de acciones y omisiones, pues, de personas físicas, aunque no sea precisa su individualización. Y así, conforme al artículo 31 ter del Código Penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir procedimiento contra ella. El sujeto pasivo del delito, su distinción del objeto de la conducta delictiva y de los perjudicados por la misma. Sujeto pasivo del delito es el portador del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, persona física o jurídica, grupo de personas, sociedad, Estado o incluso la comunidad internacional. Objeto de la conducta delictiva es la persona o cosa sobre la que recae la acción u omisión delictiva. Y entre los perjudicados, junto al portador del bien jurídico, pueden encontrarse familiares o terceros a los que habrá que reparar el daño causado. Así, el artículo 113 del Código Penal establece que la indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubiesen causado al agraviado, sino también los que se hubiesen irrogado a sus familiares o terceros.